una pregunta para los chilenos, para todos los autores, pero en especial para Carmen, que dice que la presencia de Chile, en primer lugar, está en la lengua. Bueno, yo tengo mis 2 libros de microrrelatos publicados en Chile, y he tenido algunos problemas con mi primer cuento del último libro, donde dicen los que lo conocieron que era un hombre de pico duro y de pocos amigos. Entonces la editora me dice, no, eso no lo puedes decir. Y entonces me lo cambió por mordaz. Bueno, y después como argentina, quise ser bien argentina con un término que yo no conocía y que se usa mucho, y dice, se sacó. Una persona se sacó, el profesor se sacó, y yo decía, ¿se sacó qué? Pero bueno, después averigüé que es un término que se usa en Argentina, y cuando alguien sale de las casillas. Entonces, tampoco pude ser muy argentina y me lo cambió. No, porque eso en Chile no lo van a entender. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que cambiar, bueno, no sé, en el caso del español, el castellano de Chile o el castellano de Argentina, para acceder a un público más amplio? ¿No estamos siendo censurados de alguna manera? ¿O podemos, no sé, lo dejo abierto, pero en especial para... Yo creo de que lo que le pasa a uno, lo que me ha pasado a mí, por lo menos, es que cuando uno ya vive acá por tanto tiempo y ya no es parte solo de una comunidad chilena, al principio sí lo éramos, la comunidad chilena era muy fuerte y muy unida, pero después de algunos años se fue dispersando la cosa y empezaron a llegar otros latinoamericanos, llegaron los argentinos, los uruguayos, los centroamericanos, los mexicanos, los colombianos, qué sé yo, y ya nuestras redes comunitarias se fueron ampliando y como tal el idioma yo creo que se fue modificando en cuanto todos hemos encontrado algún lugar de encuentro, algún lugar donde todos nos entendamos. Hay una conciencia mucho más fuerte de cuáles son las expresiones de cada país y cuáles no van a ser entendidas si las usamos con los amigos de otro país, y así, en ese sentido, como que se ha creado una lengua común dentro de nuestras comunidades latinoamericanas. Y creo que de alguna manera eso, en mi caso, también se ha traducido en una lengua escrita que ya no es tan chilena, porque tengo mucha mayor conciencia de que si digo tal cosa, no me va a entender, nadie lo va a entender fuera de un chileno. Y además de un chileno de mi época, porque hay toda una nueva manera de hablar en Chile que yo a veces que voy y con mis sobrinos o sobrinos nietos o hijos o nietos de amigos, que yo me quedo, viste, ahora voy a usar un término bien chileno, me quedo colgada de la brocha, porque no entiendo de qué están hablando, porque son nuevos términos que nosotros no usábamos en nuestra época. O yo uso ciertos términos y mis sobrinos nietos se mueren de la risa porque lo encuentran pero tan antiguo que se ríen de mí. Entonces yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, lo que me ha pasado a mí es que he como neutralizado un poco la lengua que uso también al escribir, porque tengo una conciencia mucho más fuerte de un público lector que va más allá, que no es solo chileno o que incluso puede que no sea siempre chileno y que es de muchos otros lugares. Sí. Es muy, muy interesante la pregunta de María Elena, y es a Luis Molina. Como editor, ¿ustedes tienen alguna política dentro de la casa editorial Lugar Común sobre esto? Al editar ustedes los libros, ¿tienen en cuenta lo del lenguaje y los nacionalismos o regionalismos? No, en lo absoluto. Nosotros lo que buscamos es tratar de publicar literatura.
un trabajo que tenga un trabajo, obviamente una novela que tenga una elaboración sobre el lenguaje, que haya metáforas de lo que sea metáforas en el sentido amplísimo de la palabra, lo que sea el tema central que el autor quiere comunicar, ¿cómo lo hace? No se quede al nivel de la anécdota, porque es muy fácil quedarse al nivel de la anécdota, y cómo trascender, cómo abstraer ese tema y comunicar las emociones y las pasiones a través de una anécdota, pero que no se quede sobre ese nivel. Entonces no queremos, leemos, es muy básico, leemos, nos gusta, nos emociona, probablemente lo publicamos dependiendo si lo podemos vender. Esa es más o menos la No, idea. pero la pregunta es acerca como decía María Elena, que los editores le han cambiado algunas palabras para que sea más accesible a muchos Bueno, editores. ¿Ustedes hacen eso? entiendo el punto. A mí me parece interesante que Aspasia ha dicho en la anterior intervención que ella es quebequense, ahora canadiense, pero ahora es chilena, y se queda con cierto vocabulario y con ciertos textos, porque ella es chilena, pero Carmen ha dicho que claro, es que el idioma avanza. Yo salí de Colombia hace 20 años y ya no se habla igual. Entonces uno siempre tiene que apelar un poco a la universalidad, y hay que tener muchísimo cuidado, y a veces no es como habla el personaje original, es como yo puedo comunicar esa emoción y la metáfora, incluso con palabras que no tienen nada que ver con chilenos o con colombianos, pero puedo comunicar ese momento chileno y ese momento colombiano. Eso lo hace un autor con muchísimo oficio y muchísima reflexión sobre la lengua. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros en la editorial Mapalé siempre hemos tratado de respetar el lenguaje de cada uno, del argentino, del chileno, del peruano, del venezolano. Sin embargo, universal, porque para nosotros el objetivo principal es traer esta literatura a todos los canadienses que quieran leer en español. Nos parece muy importante que su lectura fluya al mismo tiempo que está sintiendo ese sabor de cada país. Bueno, quería eso, pero yo veo que tiene levantada la mano. Sí, mira, el orden es José, Carmen y Gerardo. Listo. Empezamos con José y ya con esta es prácticamente la última vuelta. José. Quería decir, porque este tema me parece interesante respecto al lenguaje, que todo comienza con la pregunta: ¿a quién me dirijo? ¿A dónde quiero publicar esto? Porque un autor acá en Montreal o en Vancouver o donde sea, tiene que plantearse: ¿voy a escribir esto para el público canadiense? ¿Para el público quebequense? ¿Lo voy a tratar de publicar en Chile? ¿Lo voy a mandar a una editorial española o mexicana, que es otro público? Yo creo que ahí empieza, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, a mí me parece que es un malabarismo, es un ejercicio de malabarismo que hay que, en el cual entran muchísimos factores. Y, por ejemplo, recordemos un libro como The Color Purple, ¿ya? Que fue escrito totalmente en el inglés coloquial de la comunidad en Estados Unidos. Sí. Y fue muy difícil leer, pero una vez que uno se acostumbraba al idioma, porque es prácticamente como otro idioma. Pero en cambio, ese libro tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de la literatura negra de Estados Unidos, porque reconoció el lenguaje de la gente común, de la gente rural, de los descendientes de los esclavos en el sur de Estados Unidos, los reconoció como dignos de estar en un libro, con su lenguaje, con su manera de decir las cosas. Estoy hablando de Alice Walker, ¿no? The Color Purple. Entonces es un ejercicio malabarístico de ir sopesando el contexto, el lenguaje, los personajes, quiénes son y cómo ese personaje o esa historia que es tan específica de un lugar y de cierta gente puede
tener una piel universal por la manera en que está escrito. Muchas gracias, Carmen Melón. Ha surgido una discusión para mí muy rica. Gerardo había pedido la palabra. Estoy pensando en novelas, por ejemplo, de ciencia ficción o de fantasía, donde ese tipo de lenguaje es clave, porque es necesario para crear un contexto, para crear una realidad distinta. Ahorita en Ojo de Vidrio estamos publicándole a un autor, es una novela de fantasía y tiene un glosario con términos o con expresiones que utiliza y que ciertamente no podríamos, digamos, estandarizar. O pienso también en A Clockwork Orange, que realmente cuando uno lo lee parece que es otra cosa y que no es inglés. Pero poco a poco tiene un sentido. Para mí sí es importante que se mantenga la autenticidad del lenguaje. Cosas que no soporto es, por ejemplo, haber leído a Aquino de Mafalda, traducido a un castellano neutro, sin todos los argentinismos que le dan el colorido a Aquino, ¿no? Roma de Cuarón, que lo doblaron al español de España para hacerlo comprensible. Pero pues, sí. O sea, son cosas absurdas. Entonces, buenas tardes, yo aquí estoy una invitada de piedra, como dirían. José tuvo la genial idea de invitarme, lo cual se lo agradezco eternamente porque realmente ha sido una experiencia maravillosa. Siempre tengo un libro en mi mano, todo el tiempo. Tengo mi casa llena, repleta de libros en todas partes. Entonces, esta experiencia ha sido magnífica. Respecto a la pregunta que hacían de las expresiones, idioms o qué sé yo, las palabras o los usos del lenguaje, como decía José, yo creo que lo importante es que la persona a la cual yo me dirijo entienda lo que quiero decir, no importa cómo lo diga. Si me entiende a través de un contexto, fantástico. Si me entiende porque inventé una palabra como García Márquez, fantástico. ¿Ya? Pero lo importante es que la persona que me lee realmente reciba lo que yo quiero expresar. Y quiero agradecerles la oportunidad de haber participado en estas reuniones que yo lo encuentro fantásticas, increíbles. Silvia, yo creo que hemos llegado ya al final de esta interesantísima charla. Me encantó. Muchas ideas increíbles. Gracias por las preguntas, todas muy importantes en el sentido de que hemos descubierto qué es lo que los autores leen, por qué el lenguaje debe tener o no debe tener ajustes de acuerdo al ambiente. Son todas historias, digamos, todos temas que nos dejan pensando. Silvia. Bueno, entonces creo que damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias. Los invito a que visiten la página de la editorial Mapalé, editorialmapalé.com, que la compartan. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en esta pandemia para poder salir adelante. Si pueden compartir también lo que les guste, estamos subiendo todos estos videos a YouTube. Sí, bueno, y citarlos para el próximo jueves, ¿no? Que tenemos Colombia. Colombia, exacto. A la misma hora estaremos aquí esperándolos para una conversación tan agradable como la de hoy. Muchas gracias.